Buenos días a todos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ponemos ante ti, Señor, hasta donde podemos nuestro corazón para que, Señor, hagas tú tu obra en él, que seamos transformados para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesús, por amor a tu nombre, Señor, te lo pedimos. Gracias, gracias y gracias. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en una segunda parte de lo que vamos a llamar la Gran Jornada 2. Seguimos hablando de las puertas porque ese es el tema que hemos estado tocando últimamente. Entonces, dentro de la Gran Jornada 2, vamos a comenzar a platicar dentro del propósito y el plan eterno de Dios. Tenemos que visualizarlo, así como aquí tenemos una parte de ese plan, tenemos que entrar un poquito más, tenemos que entender, porque si entendemos, diría yo, que más del 70% de la victoria ya la tenemos ganada. Entonces, esta ha sido la temática general que hemos traído hasta ahorita. Hemos tocado 4 puntos: la apertura del Señor, los seres espirituales, el hombre en el Edén, que es la pequeña jornada. Luego tocamos al hombre fuera del Edén y lo conocimos como el hombre caído o la gran jornada, y tocamos una serie de temas. Ahora vamos a entrar a lo que es la redención del hombre, que es otra parte de la gran jornada, y sobre esa temática vamos a ver algunos puntos importantes. Revisemos qué es lo que hemos hecho hasta la fecha. Un poquito me refiero a las cabezas de los temas, sin entrar en ellos. En la Gran Jornada 1 hemos hablado de Dios, ¿se recuerdan ustedes, queridos hermanos? Y hemos hablado de su existencia, de su naturaleza, hemos hablado de sus atributos, hemos hablado de la Trinidad o seno o consejo de Dios, y lo hemos representado a través de una figura. Cuando hablamos de la Trinidad o el consejo o el seno de Dios, hemos hablado de esta porción de esta gráfica que está aquí en el frente, en donde podemos ver, aquí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y antes de que Cristo comenzara a hacer todo aquí, hubo acuerdos y se firmaron documentos o actas. Por eso tenemos aquí un rollo, este rollo. Este rollo no es conocido por nadie, hasta que en la parte posterior, cuando estamos en el trono, dice que está Juan, el evangelista, es arrebatado al cielo. Entonces él se queda viendo que está el rey con un rollo y no hay quien lo tome, ¿se recuerdan? Esa es una de las porciones que se escribieron allá. Otra de las porciones que se escribieron allá fueron clavadas. Colosenses 2:14 fueron clavadas en la cruz. Y hay otras porciones que el mismo ángel le dice a Juan: estas no las escribas. O sea, hay cosas que nosotros sabemos ya, cosas que están en la Biblia, cosas que nos van a decir más adelante. Por eso es importante entender toda la temática de la Trinidad o seno del consejo de Dios. Estos son temas que ya hemos trabajado. También hemos hablado acerca de los ángeles, y al hablar de los ángeles hablamos de su existencia, de sus funciones, de su jerarquía, hasta incluso hablamos de cuántas alas tienen. Hablamos de los que son ángeles fieles a Dios, que lo adoran, que lo alaban y que son ministros de los que van a ser salvos. Y aparte están los ángeles caídos e hicimos clasificación de ellos, ¿se recuerdan? Para los que se acuerdan, qué bueno, para los que no se acuerdan iban a revisar. Y también vimos cuál es su destino final. Y vimos que su destino final es el infierno o el lago de fuego. Y capuch, ahí se acaba todo. También hablamos del hombre, y al hablar del hombre nos metimos a una temática tremenda que fue lo que desarrollamos en el último periodo, y hablamos del origen del hombre, hablamos de su triple naturaleza, hablamos de su condición en el huerto del Edén, de los mandamientos dados por Dios en el Edén, de su caída y expulsión del huerto y de la separación de la gloria de Dios, del sello de muerte que lleva dentro de uno, el sobre de muerte que uno lleva ahí adentro, y sobre todo de cómo quedó la triple naturaleza. Incluso hicimos diagramas de Marcos 7:21, donde vimos ese escalafón de 13 cosas hasta encontrar en lo más íntimo del hombre la vieja naturaleza, a un niño insensato, a un niño imprudente, un niño que maneja su vida a base de orgullo y de soberbia. También tocamos el pecado. Y
Y al hablar del pecado hablamos de la realidad del pecado, de su origen e incluso platicamos de su clasificación: pecado, iniquidades, transgresión y ofensas. Y también hablamos de su naturaleza y de la forma como se presenta y actúa dentro de nosotros. También hablamos de las consecuencias del pecado. Ustedes dirán, ¿en qué momento vimos eso? ¿Ah? Pero lo vimos. Y a veces si nos íbamos de aquí como que ya mejor ya no quiero regresar, porque la cosa se ponía color candente, ustedes, porque exhibía nuestra condición caída y la forma cerrada como la cual no queremos entregar las cosas a Dios. Bueno, también hablamos del mapa espiritual, ¿se recuerdan? Y hablar del mapa espiritual, hablamos de la salida, la ruta espiritual que el pueblo siguió desde Egipto, salir de Egipto, toda la parte del desierto, entrada de Canaán hasta la conquista del monte Sión. ¿Se recuerdan? Por favor, díganme que sí. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, se los agradezco, qué buena memoria. De ahí platicamos de la ruta del tabernáculo. Y vimos cómo en el monte Sinaí el Señor le dio a Moisés una serie de indicaciones. Aparte del decálogo, el Señor le dio la orden de cómo debían de hacer el tabernáculo y cómo eran los muebles y el tipo de tela, el tipo de material, el tipo de color, especificaciones y dónde debía de estar el tabernáculo. Y sabemos que el tabernáculo pues tiene 3 porciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y hablamos de cada uno de esos muebles, haciendo ver cómo es la importancia de salvación. La salvación, después de la salvación, ¿qué viene? Santificación, y luego, yo parezco pájaro, santificación y por último, glorificación. 3 etapas. En otros momentos hablamos de estrellas lejanas, estrellas cercanas, hablamos de luz de luna y hablamos de luz de sol. También en la misma clasificación utilizamos niños, jóvenes y adultos. Todo está en la palabra de Dios. Todo lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios. Entonces hablamos de la ruta del tabernáculo, la salida de Egipto hasta llegar al monte Sión, la forma para llegar al lugar santísimo. Luego hablamos de la reconstrucción de Jerusalén. Ustedes se recuerdan que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Así dice la historia, pero no es cierto. No es cierto. Jerusalén fue destruida por la rebelión del propio pueblo hacia Dios. Es fácil echarle la culpa a los demás. Es que vinieron aquellos, ¿verdad? No, no es que vinieron aquellos. Dios se los dijo. Dios les habló claro: si ustedes no hacen lo que tienen que hacer y se van con las mujeres extrañas y van a adorar sus dioses, van a irritar mi corazón. Y el Señor todavía tuvo paciencia y les envió profetas, y algunos los mataron. Y resulta pues que al final los reyes ya no querían casi nada con Dios, hasta que llegó un momento en que todavía, en última instancia, Jeremías fue a hablarle al rey que estaba a punto de caer y le dijo: mira, el Señor dice que si tú te entregas a los babilónicos no le va a pasar nada a Jerusalén. Pero el rey ni caso hizo. Cayó los babilonios, murió al rey, le sacaron los ojos, mataron a sus hijos y se destruyó Jerusalén. O sea, no quedó piedra sobre piedra y las paredes y los muros fueron deshechos. E hicimos la analogía de que Jerusalén, cuando estaba en su plenitud, en su hermosura, venía a ser como el hombre en el Adán, cuando tenía su traje de hermosura. Pero el hombre, cuando cayó en el Edén, la figura o analogía es cómo quedó Jerusalén después de ser invadida por Babilonia. Destruido, prácticamente no quedó nada. Es lo que se llama el hombre muerto en sus delitos y pecados. Jerusalén es una representación bien hermosa de cómo quedó el hombre. Entonces hablamos de la reconstrucción de Jerusalén. Y al hablar de la reconstrucción de Jerusalén hablamos de las 12 puertas. Como Nehemías, regreso, hay 3 aliyá, y la palabra aliyá quiere decir retorno a la casa materna. Y en este caso el primero es Zorobabel. Zorobabel llega a levantar, ¿qué llega a levantar? El altar. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Cuando va a retiro hay un despertar a nivel del espíritu y hay una alabanza a Dios. Pero después llega Esdras, y Esdras llega a colocar la palabra. Y posteriormente llega Nehemías, y Nehemías es el que se encarga de reconstruir los muros y las puertas.
En pocas palabras, ¿qué está haciendo Dios sobre nosotros? Y hablamos de la triple naturaleza, del espíritu, el alma y el cuerpo, y agregamos todavía los instintos. Pueblo de Dios, ¿me están siguiendo o voy demasiado rápido? Vamos bien, ¿verdad? Entonces, el hombre en su triple naturaleza, cualquiera diría que la voluntad está a nivel del alma, pero llegamos a demostrar que también hay decisión a nivel del espíritu, hay decisión a nivel del alma, e incluso hay una decisión relativa a nivel del cuerpo y una gran fuerza a nivel de los instintos. A la hora de la hora, Dios quiere conquistar todo. Y esto quiere decir que todo el hombre, como fue destruido por todos lados, Dios está trabajando de adentro hacia afuera. Primero el espíritu. Nos quitó el pecado del espíritu y tuvimos libertad para alabar, bendecir y reconocer al Señor. Y luego la palabra tiene que hacer un cambio en nosotros, para que al final seamos muros y nuestros ojos sean para Dios, nuestros oídos para Dios, todo nuestro ser para Dios. Eso es levantar los muros y evitar que el mundo, el enemigo y la carne de uno y la de otros no venga a interferir con nuestra relación con Dios. Pueblo de Dios, ¿vamos bien? Se llama otra síntesis, qué lindo. Y luego la caída del hombre. Cuando hablamos de la caída del hombre en relación a la reconstrucción, pues ese es el tópico que estamos viendo. Era necesario. Yo no puedo edificar sobre ruinas. Pueblo de Dios. No puedo edificar sobre una... No, tengo que hacer nuevos muros de contención, como cimientos quiero decir. Y los cimientos, ya sabemos que el cimiento es el Señor, es la roca firme. No puedo construir sobre el lodo o sobre arena, tengo que construir sobre la roca. Por eso se pide que se excave, se saque la tierra hasta que tengamos un lugar sólido. Por eso escarbar sobre nosotros es sacar la inmundicia, sacar todo lo que se opone a las cosas de Dios. Y ese es el taladro, lo que Dios está haciendo sobre nosotros. Entonces, el Señor nos está reconstruyendo a nosotros. Hemos hablado de este mapa espiritual. Y hemos hablado y entrado parcialmente en el corazón del hombre a través de Marcos 7:21. Y llegamos a la conclusión de que en el fondo lo que hay es, esclarezcamos este punto porque es válido. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos podían comer de todos los árboles, pero había uno que era el árbol de la vida. O sea, yo puedo comer manzana, puedo comer peras, etcétera, pero ese árbol de la vida iba a cumplir 3 propósitos en mi vida. Por ejemplo, analicemos lo siguiente: ¿qué viene a hacer Cristo sobre usted y sobre mí? ¿Me redime o me condena? Me redime. Y luego de que me redime, ¿me deja en el espacio o me revela cosas? El hecho de que Él esté y me revele cosas, ¿quién es el gozo de mi vida? ¿Y qué palabra podríamos utilizar? Satisfacción. Si Cristo es eso lo que hace cuando lo encontramos o Él nos encuentra, quiere decir que en el plano original, Él siempre quiso redimirnos en el Edén. Comer del árbol de la vida era redimir, para luego entrar a la revelación de las cosas de Dios y luego la satisfacción. Lo que no pasó en el Edén, porque fuimos casi desintegrados, es una palabra solo para poner la representación, Cristo viene a poner su altar en mi vida. Me abre mis ojos y comienzo a ver, ¡ala! Ya entendí que ese era el plan de Dios. Ahora, ya entiendo lo que Satanás hizo. Él me hizo meter en mí que yo podía, que yo sería mi propia revelación, mi propio pensamiento era suficientemente poderoso para redimirme y pensar que yo mismo soy mi propia felicidad. ¿Ya lo cacharon? Entonces, imagínense el complot que había entre la carne, el mundo y Satanás para destruir nuestras vidas. El día de ayer usábamos una terminología en función de que Satanás viene a cazar almas. Por eso cuando se habla de Nimrod, ¿se recuerdan? Nimrod dice era un cazador ante Dios. ¿Qué es eso? Cazador de alma. Pero nosotros no somos cazadores de alma, somos pescadores de alma. Y estos elementos que vienen a nosotros nos tienen que esclarecer más y más nuestra posición espiritual. Entonces, así estábamos en el Edén, ¿se recuerdan? Pero vino una caída
catastrófica y el hombre llegó a un nivel de degradación, de separación, muertos en sus delitos y pecados. Y aquí platicamos entonces y dijimos que hasta este momento llegamos en las prédicas anteriores, ¿se recuerdan? Porque hicimos ver la condición del corazón del hombre. Estaba destruido, etc. Ahora con Cristo viene el ciclo de reparación. La gran jornada 2, a donde vamos a entrar ahorita, es el ciclo de levantada. Porque todo lo que habíamos visto, bueno, todos ustedes iban medio así, ¿verdad? Cada vez que platicábamos. Pero la idea era que viéramos en la condición más allá en la cual normalmente vemos. Y bajo esa situación poder esclarecer cuál es nuestra nueva posición en el Señor. Y esto es la gran jornada 2. Ok. Al entrar a la gran jornada 2, el primer punto que vamos a ver es dentro del propósito y plan eterno de Dios. Porque redimir, bueno, ¿cuándo comenzó la redención? Pero entonces, ¿qué? ¿Desde dónde estudiamos? ¿Cuándo fue inmolado el Señor? Entonces, yo no puedo hablar redención desde el momento de Cristo. Por ejemplo, usemos las palabras correctas. ¿Desde cuándo es la iglesia de Jesucristo? Algunos me dirán, ¿desde que Él la fundó? Tiene razón, pero desde que Él se inmoló. ¿Tiene sentido o no? O sea, nosotros no podemos comenzar porque en el año 2000, más o menos 3, 4 años, por el código, por el calendario de no sé quién, de no sé cuántos, 5, son cuentos, viene de atrás. La redención viene de atrás. Entonces necesitamos meternos un poquito más de todo lo que ya hemos visto, porque poco a poco yo estoy convencido de que las tinieblas han ido desapareciendo de nuestra mente. ¿O no? Por lo menos ya aprendieron a decir amén en diferente tono. Bien, entonces el primer tema que vamos a ver es introducción. Parte de la temática hasta donde nos dé tiempo el Señor. Entre la palabra y el Espíritu, antes de la fundación del mundo. Predestinación es un tema tremendo que divide a la iglesia en muchos aspectos. Y posteriormente vamos a entrar a lo que se llama resistir, apagar y blasfemar contra el Espíritu Santo. La salvación juega un papel importante en nuestras vidas. De parte de Dios, todo ha sido dado para que el hombre no se pierda. De hecho, Dios no quiere que se pierda. De hecho, Dios manda que todos se salven. Pero la salvación, en última instancia, a pesar del mover de Dios, hay una libertad en el hombre. Aunque sea el 0.00000 algo. ¿Se puede o no se puede perder la salvación? Es un problema el que tenemos porque hace que las iglesias entren en confusión. Y de ambos lados hay cosas que sí y hay cosas que no, pero tenemos que verla despacito. Porque cuando no la tenemos clara, jugamos con la palabra de Dios. Y no es bueno jugar con la palabra de Dios. Así es que vamos a entrar con el primer tema, que es introducción en la gran jornada 2. El primer punto es, en Dios, el pasado, el presente y el futuro simplemente coexisten. Regresemos. Las profecías que faltan para cumplir, para Dios es historia. ¿Me expliqué? ¿Tiene sentido? Pues si existe el pasado, el presente y el futuro, ¿qué es el tiempo dentro del hombre? Es una chibolita ustedes, así. Ante la eternidad de Dios, ¿qué es este puntito? Pues nada, para nosotros pasado, presente y futuro. Por eso, ver los atributos de Dios, especialmente su soberanía, son 3 especiales: soberanía, justicia y santidad. Él no cambia su soberanía, su justicia y su santidad por nada, porque es una esencia inamovible de Él. No quiero decir que Él no ame y no tenga misericordia, solo estoy diciendo que Dios no puede aceptar al pecador en su condición pecador ante su presencia, porque el pecador moriría. Para que el pecador no muera y su santidad, su justicia, su soberanía quede perfecta, es que el Hijo viene, muere. Si el otro lo acepta, le pone el traje de justicia, y ese traje de justicia le acredita para entrar ante la presencia de Dios y no muera. Pueblo de Dios,
¿Usted está muerto o está vivo? Entonces, ¿qué pasó con el amén? Bueno, no se me ponen chispudo, hombre, no se me queden tan dormiditos. Entonces, en Dios, el pasado, el presente y el futuro simplemente coexisten. Él siempre reveló anticipadamente sus planes a la humanidad. Por favor, son datos que les van a ayudar a ustedes en el futuro, para con ustedes, sus cónyuges y sus hijos. Él siempre reveló anticipadamente sus planes a la humanidad, desde siempre y para siempre. Revela el pasado. Por ejemplo, cuando se habla de la Torá, de los 5 libros, o el Pentateuco, ¿quién lo escribió? ¿Y cómo hizo Moisés para saber cómo era el principio? Entonces, o Dios se lo reveló, o Dios lo llevó. ¿Cuál de las dos? Pueden ser las dos. Hoy están bien amplios todos, ¿verdad? ¡Ay, qué alegre! Me gusta eso. Ok, ya tenemos la idea, ya tenemos. Quiere decir que Dios le reveló, o Dios llevó a Moisés, ¿a dónde? Al Edén. Pues antes de, porque tiene un montón de elementos que uno diría, ¿cómo sabía verdad? ¿Acaso Dios hablaba con Moisés? ¿Le reveló Dios a Moisés cuánto tiempo iba a estar el pueblo cautivo? ¿Le reveló qué iba a pasar después? ¿Le reveló muchas cosas que si no hacía iban a caer como los pueblos? Entonces estamos ante un Dios que sabe todo. Ahora, una cosa es su omnisciencia y otra cosa es el momento que nosotros vivimos. Cuando yo vivo aquí, tomo mis decisiones, Él va a conocer mis decisiones. Como va a conocer mis decisiones, es su omnisciencia. Eso no quiere decir que Él me está coartando mi libertad, me la deja. En el tiempo que yo vivo, me la deja. Tomo mi decisión, aunque yo tome mi decisión, Él ya sabe cuál es esa decisión, no porque Él haya influido o me la haya cambiado. ¿Me estoy explicando? Entonces revela el pasado. Estos datos que vamos a ver ahorita, por favor apúntenlos, de veras se los digo, porque es parte de un material precioso ustedes. Bueno, ya tenemos revela el pasado. Antes que salga algo, también se le anuncia a los profetas. Entonces Isaías 42:9 dice, aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo os las haré notorias. ¿Qué les parece? En pocas palabras, toda la adivinación que hay en el mundo, chatarra del poder de las tinieblas, pero si va la palabra de Dios, le dice el futuro. Ahí está, Dios reveló por medio de su palabra el futuro. Conmigo contra mí. Entonces, esta cita me habla de que Él siempre nos va a anunciar lo que va a hacer. O sea, no nos va a agarrar desprevenido. ¿Qué les parece eso? Tremendo, ¿va? Vamos a otra. Apresuro mi palabra, se lo dice a Jeremías. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Será que su palabra va a cambiar? El Señor es igual ayer, hoy y siempre. No va a cambiar. Su condición de soberanía no va a cambiar. Su condición para con nosotros no va a cambiar. Vamos a la otra. Anunciarles lo que viene. Vamos a Isaías 44 y Apocalipsis. Vean ustedes la dimensión con la cual se habla proféticamente. Y dice Isaías, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo tendrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. ¿Quién? Póngame a alguien que diga lo que va a ocurrir, a excepción de mí, no hay otro. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. El Señor no se queda atrás, siempre va delante de nosotros. Por supuesto, la mesa está servida, pero es mi decisión comer lo que hay en la mesa. Una cosa sencilla para ver esto, yo sé que no es muy grato,
pero da una imagen. ¿Ustedes se recuerdan de aquella época donde nos gustaban los chicles? Y a todos lados hacíamos así, ¿no? ¿O no se acuerdan? ¿O todavía lo hacen? Bueno, por ahí va la cosa. Resulta que tal vez estaba la mesa servida y mamita estaba ahí con todas las cosas calentitas. Entonces uno llegaba con su chicle, se lo quitaba, lo ponía debajo de la mesa. No me diga que no lo hacían. Y ponían el chicle debajo de la mesa. Y entonces, no lo hacían. No, yo sí lo hacía. Lo estoy diciendo para sentirme congratulados con todos. Y resulta que tal vez había cosas ricas y uno probaba una cosa. Ay, no, agarraba el chicle, se lo metía a la boca y se iba. Ese es el banquete de Dios. Ahí está el banquete de Dios. Y ahí están nuestras guiradas. Miren, esto voy a hacer yo. ¡Plah! Y ponía la mesa por delante. Ay, llegaba el tiempo, ya se me olvidó con el chicle. Sí, qué rico. Ay, con las cosas de Dios, agarra el chicle y uno se va. ¿No es una buena representación? Pueblo de Dios. Si usted no ha hecho eso, hoy cuando vaya a su casa, agarra el chicle, lo pone debajo de la mesa, pega 2 o 3 mordidas, vuelve a agarrar el chicle y ya tiene la experiencia. Para los que no lo hicieron, pues. Apocalipsis 1:1. Aquí viene otro tipo de revelación. No solo Dios le estaba revelando a Juan los acontecimientos escatológicos finales, sino que todavía Juan recibe revelación superior. Veamos a ver qué dice aquí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Han ocurrido esas cosas? Todavía no. De Apocalipsis me refiero, porque, estamos en Apocalipsis, me lo jalé de Isaías a Apocalipsis. Entonces el libro de Apocalipsis está en una forma de 1, 2, 3, 4, subiendo, eso se llama escatología, puras gradas, ¿no? Pero todavía Juan recibe revelación por encima de esa, porque dice, va a suceder esto, pero al final, mira, te voy a enseñar la nueva Jerusalén, se lo llevó de una vez más alto. Y aparte de la Jerusalén, mira, nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén. Y mira, en la nueva Jerusalén el sol va a ser, ya no va a haber sol. Ya no va, imagínense en qué forma escalonada le revela todo lo que todavía no ha pasado, que es parte de los sellos. ¿Cuántos sellos son? ¿Cuántas trompetas? ¿Cuántas copas? ¿Cuántos dioses? No, está bueno, pues. Ya me los iba a poner en curva a todos ustedes. Entonces, ¿saben ustedes? No, mejor no me voy a meter. Bien, entonces anuncia lo que viene y estamos viendo el libro de Apocalipsis. Vemos 2 momentos. Veo a Moisés que escribió el Pentateuco, lo tengo que ver como que él en su momento, Dios se lo llevó ¿hacia dónde? Hacia atrás. Acción profética. Revelación, don de ciencia, ¿cierto? Y vemos entonces a varios profetas que hablan de los tiempos, como Daniel, o Ezequiel, u Oseas, o Miqueas, que hablaron de cosas que iban a suceder. Pero específicamente en Juan, estando en la isla de Patmos, en el año 95, después de Cristo, hay una revelación que se lo proyecta en una forma tremenda hacia un futuro de más de 20 siglos. Y encima de 20 siglos todavía se lo proyecta a la eternidad. Esta es la eternidad, la nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén. Y los que no, al lago de fuego. ¿Qué les parece? Entonces tengo a Moisés y tengo a Juan el evangelista, no Juan el Bautista. ¿Lo tenemos? Entonces, ¿qué estamos hablando? Del propósito de Dios. El tema es sumamente rico en muchos aspectos. Y a Juan le hace ver cosas más allá, cielo nuevo, nueva tierra, nueva Jerusalén y lago de fuego, etc. Tenemos agarrado ya el punto. Pregunta, ¿qué se le escapa a Dios? Entonces, cuando Jesús dice que no se le cae el cabello a uno sin que Dios lo permita, ¿qué estará hablando Jesús? ¿De una realidad? No podemos engañar a Dios.
Nuestro principal problema, o uno de tantos, es que creemos que podemos hacer cosas y que Dios no se va a enterar. Hasta que no tenemos conciencia de que Él se entera de todo, es que a veces nuestra vida no cambia, porque no aparece en nosotros el temor o la reverencia santa. Revela la redención del hombre. Ok, aquí ya entramos. Si Dios conoce todo, bajo esta perspectiva, ¿sabía Dios que el hombre podía caer? Entonces, si sabía Dios que el hombre podía caer, Apocalipsis 13:8 habla y dice que antes de la fundación del mundo, alguien fue inmolado. O sea, que ese alguien que fue inmolado ya lleva el perdón. El perdón y el arrepentimiento no son palabras humanas. Son palabras que vienen de atrás, que abren la puerta para que el hombre pueda ser libre. Pueblo de Dios. Entonces, ¿quién se inmoló antes? ¿Qué dice Apocalipsis 13:8? Esa es la clave de todo esto. También lo dice Primera de Pedro 1:20, también lo dice Efesios, también lo dice Juan, también lo dice Lucas. Hablan de esta proyección. Esto no es una obra casuística. ¿Qué dice Apocalipsis 13:8? El micrófono, por favor. ¿Quién lo tiene? Por favor. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, fíjese lo que son las cosas. Ahorita el Señor abrió una puerta. ¿Cuándo fue escrito ese libro de la vida? Fíjense los detalles, ¿verdad? Porque vamos a hablar de los rollos. Vamos a hablar de los libros, del libro de la vida y los libros. ¿Y eso cuándo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién estaba ahí cuando lo escribieron? La Trinidad, el consejo de Dios. Por eso, el que bajó y triunfó es el que tiene el derecho de agarrar el rollo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Y quién es el que la agarra? El Cordero. Y ese rollo que está escrito de ambos lados, aunque ya me separé del tema ahorita, pero ya me emocioné, resulta que tiene 7 sellos. Pueblo de Dios. Y dice que el primer sello se abrió y aparece un caballo blanco. Ya me metí en Apocalipsis. Ahorita salgo del Apocalipsis. Y el primer caballo que viene dice que viene con un arco, pero no tiene flechas. ¿Quién será ese? Muchos dicen que es Cristo. No, no es Cristo, es Satanás. Es Satanás. Que viene en apariencia de ser y viene a poner un pacto y viene a poner paz hasta que se revela. Y es el que rompe el pacto y comienza la gran tribulación. Pero no, hasta ahí voy a seguir, ya lo demás lo veremos. Revela la redención del hombre. Regreso entonces a Génesis 3:15. En pocas palabras, imagínese, me voy a correr un poquito en el espacio y voy a mezclar ahorita varios libros de la Biblia y varias situaciones como lo que es el tabernáculo. Pensemos, en el Edén, ¿había sacrificios? No. En el Edén no había sacrificios. El sacrificio apareció después de que el hombre pecó. Después de que el hombre pecó aparece el primer sacrificio. Sí. Ángel, entonces en el Edén había redención. Tenían que comer del árbol. Si comían del árbol era redención, que subían de nivel. Es que yo siempre he relacionado la redención con la salvación. Sí. Pero como en el Edén en un principio no había pecado. Pero al obedecer, para Dios, el obedecer era ser redimido, subía de nivel. Subía de nivel, no había necesidad de sacrificio en ese momento porque ya había sido inmolado el Señor. Okay. No sé si me estoy explicando. Ahora, pónganse a pensar. Vamos a ver detalles que son importantes. En el Génesis hay una promesa.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algunos consideran esto como el protoevangelio. Como que dice, lo último. No, perdóneme, hay que ir más atrás. La información que dice la palabra en otros libros es más atrás, porque Cristo fue inmolado atrás. En el Edén solo tenían que comer del árbol. Si comían del árbol, subían de nivel, redimir, rescatar, subir, ampliar. O sea, la palabra redimir no solo es algo de sacrificio, sino que es algo que por cumplir te redimo. Por ejemplo, si ganamos tercero de primaria, ¿qué me hacen? Paso a cuarto, me redimen de tercero para entrar a cuarto. Entonces, el concepto de redención no solo es tiene que haber un sacrificio. En este caso, si Adán comía, ¿a qué entraba? A redención. Si comían del árbol era decirle sí a ¿quién? A Cristo. Y si ya tenía a Cristo, ¿qué le iba a revelar Cristo? Al Padre. ¿O no? Porque nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, todo lo que está aquí está narrado en toda la palabra de Dios, y ya entendiendo allá, nos venimos para acá y puedo decir lo que el hombre perdió acá. Ahora que tengo a Cristo, ¿qué me está dando Cristo? Y la revelación, ¿a qué me lleva? A un sumo gozo, satisfacción, que es todo lo opuesto a lo que pasó con Satanás. Entonces, Génesis 3:15, lo que está haciendo es que el hombre cayó. ¿Sí? Ahora, si el hombre cayó, ¿quién cree ustedes que se presentó ahí? No, aparte ya está caído el hombre. Cristo. Pero ¿en qué posición llegó Cristo? Como sacerdote. Como sacerdote. Híjole, ¿qué pregunta es? ¿Quién se presentó ahí para hablarle con Adán? En el Edén, cuando ya Adán había comido el fruto. ¿Quién se presentó ahí? Jesús. ¿Con qué vestiduras? ¿De juez? No, de sacerdote. Por eso el sumo sacerdote se paseaba en el Edén porque todavía no había un sacrificio. Espérese, ¿qué vestidura usa el sumo sacerdote? Esa vestidura azul que tiene al final. Borlit, ¿y qué más? Campanas. ¿Cómo hablaba Dios con Adán? Entonces, cuando el sumo sacerdote, Cristo, caminaba en el Edén, sonaban las campanas. Y dice entonces que Adán tuvo ¿qué? Miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. ¿Y se ocultó de quién? De aquel que venía, que traía campana. Ahora, ¿era para juzgar o para condenar? No. Inmediatamente después se ve que hay un sacrificio. ¿Quién es el que hace sacrificios? ¿El hombre? No. Son el sumo sacerdote o los sacerdotes de Dios. Y matan a ese cordero y le dan la vestidura a quién. ¿No hay ahí un fiel reflejo de todo lo que es la historia? Pueblo de Dios. Juan Carlos, Marco Antonio, ¿te quedaste? Súper, claro. Mario. El que le habla a Satanás en esta cita de Génesis 3:15 no es el Padre. No, es Cristo. Porque dice, pondré enemistad entre ti, ¿verdad? El Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Sí. La simiente de la mujer es Cristo. Es Cristo. ¿Sí? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar, sí. El sacrificio del Señor. Yo tenía la idea que era el Padre el que... Hay varias funciones. ¿Cómo distinguir uno de otro? El que bajó y el que habló y el que sacrificó fue Cristo, no el Padre. ¿Por medio de quién se hizo todo? Pongamos el siguiente ejemplo. Si yo lo nombro a usted gerente de una compañía y ocurre algo dentro de la compañía, ¿quién es responsable? ¿Quién lo tiene que reparar? ¿Por medio de quién se hizo todo? Por medio de Cristo. ¿Quién tiene que venir a reparar lo que pasó? Cristo, desde el tiempo, por eso fue inmolado desde antes. ¿Quién es el sumo sacerdote? Perdón,
Voy a regresar atrás para que agarremos la onda. Si atrás fue sacrificado Cristo, porque fue inmolado, ¿quién lo inmoló? ¿Quién es el sumo sacerdote eterno? ¿Qué nombre le ponemos al sacerdocio de Dios? Melquisedec. Ahora, ¿quién después es nuestro Melquisedec para nosotros? Es Cristo. Por eso hay una serie de conjugaciones donde a veces uno dice, bueno, ¿quién es el que baja? El que baja es Cristo. El que sacrifica ese animal es Cristo. El que expone todo esto es Cristo, ¿sí? ¿A quién representa la mujer en este al hombre? momento? Representa a la humanidad. Quiere decir que Dios va a redimir la humanidad. ¿Adán quién pecó? ¿Adán o Eva? No, primero fue Eva. Desobediencia. Eva cayó, o sea, desobedeció. Adán porque le gustó la chica, ¿va? O sea, se fue por la mujer, se hizo solidario con la mujer. El hombre fue engañado. Perdón, Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Eva fue engañada. ¿A quién engañó la serpiente? A Eva. ¿Y qué le presentó Eva a Adán? Aparte de su movimiento de cabeceo. ¿A quién se tonteó la mujer? O sea, quiere decir, ¿vio Adán la condición caída de la mujer? Sí la vio. Y a pesar de que vio su condición caída, él decidió irse con ella. ¿Por qué? Porque todavía Adán no había comido del árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado si Adán come del árbol de la vida? Y luego le dice a Eva, mira, por favor, ya sé lo que es comer del árbol de la vida, porque ya tengo la revelación y la alegría. ¿O acaso nosotros no le presentamos a otros a Cristo? ¿Por qué se lo presentamos? Porque ya sabemos, si Adán hubiera comido del árbol de la vida, ¿qué le hubiera dicho a su mujer? ¡Ja, chula! Te vas a un retiro conmigo debajo de un árbol. ¿O no? Pueblo de Dios, tiene sentido, ¿verdad? Ahora, Ángel, ¿es Sí. la humanidad o es a la iglesia, la esposa? No. Es a toda la humanidad. Jesús viene por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Pero ¿no constituye esa humanidad la iglesia de Cristo también? ¿Y qué pasó con el Antiguo Testamento? No se los va a echar. Por eso la ley en Romano dice, Dios va a examinar primero por la ley de la conciencia. Sí. ¿Cierto? Segundo, por los que recibieron la ley. Y tercero, por los que recibieron la gracia. No se le va a escapar nadie a Dios. En el tiempo nuestro se llama iglesia, pero en el tiempo eterno se llama su misericordia. Okay. Su gracia operando sobre nosotros. De acuerdo, nos tenemos que ir a Apocalipsis, en el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén está representada por dos pueblos. Dice que la parte de arriba de Jerusalén, las 12 puertas, son las 12 puertas de los 12 nombres de las tribus de Jacob. Y en cada puerta hay un ángel y hay una perla. Pero los cimientos de la Nueva Jerusalén, ¿quiénes creen ustedes que son? Los apóstoles. Entonces están los apóstoles y las 12 tribus. ¿Qué forma esto? La Nueva Jerusalén. Quiere decir, de dos pueblos, formó uno para la eternidad. ¿Me expliqué? ¿Pueblo de Dios? ¿Sí? Ok. Otro punto importante es, ¿puso Dios o no puso Dios eternidad en el corazón del hombre? Amén. Y si puso eternidad, ¿para qué poner eternidad si no se piensa rescatar? ¿Cierto? Vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y dice así, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué les parece? Por ejemplo, nosotros estamos por aquí ahorita, ¿verdad? Ya conocimos, estamos por aquí, digo yo. Bueno, un poquito más para acá. Bueno, por aquí estamos. Resulta que ya estando aquí, la palabra dice que el mismo espíritu que sondea mi espíritu, sondea el corazón de Dios. ¿Cómo es posible eso?
Porque Él quiere, porque nosotros somos sus rescatados, sus redimidos. ¿Qué le va a dar Él a los que ya somos redimidos? ¿Qué les va a dar? Piensa en la segunda palabra de ella. Revelación. ¿Y qué es la revelación? Sino que nos revela al Padre, que nos revela la eternidad. Tenemos dentro de nosotros lo que dice eternidad. Ha puesto en nosotros eternidad. Pero aquí puede ser que todavía tengamos una cerrazón, marca la leona, dentro de nosotros. Y esa cerrazón, esas tinieblas, ese niño, esa niña insensata que todavía quiere manejar, yo soy, yo puedo, yo seré, siguiendo la escuela de la autorrealización, está impidiendo que el plan de Dios se realice en su vida. Está emocionante esta parte, ustedes. Sí, qué lindo. La misma cita que está dando de Eclesiastés 3:11 en la primera porción dice: Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y la verdad es que todos anhelamos vivir, no queremos morirnos. Por eso la muerte es un enemigo para nosotros, para el ser humano. Y el hombre que no conoce a Cristo está desesperado por hacer lo más que se puede en este mundo porque no tiene esperanza de vida eterna. Amén. Pero cuando somos redimidos por Cristo y podemos ver más allá y que esa vida es grandísima, aún así no alcanzamos. Estamos aquí ya redimidos con enseñanza, pero no logramos entender, como dice ahí, la obra que Dios ha hecho. Carol, qué emocionada. Ay, estoy emocionada, pues. Gloria a Dios. Se emocionó mi mujer. ¡Hala! Eso es alegre. Quiere decir que cada vez vamos a manejar mejor nuestras vidas. Entender el plan de Dios es quitar las boberías, las tonterías de nuestro corazón. ¿Sí, Pi? Es que hay en mi corazón una pregunta. Yo platicaba la semana pasada con una persona que conoce de Dios desde hace por lo menos 25 años. Y me sorprendió su respuesta final de toda la plática que tuvimos. Me dijo: yo no tengo propósito ni tengo esperanza. Y es cristiano. ¿Sí? Y está atrapado. Entonces la pregunta es: ¿por qué una persona que ha tenido contacto con cristianos, que se supone que sabe? Ya lo dijiste, ha tenido contacto con cristianos, pero debió haber dicho contacto con Dios. Pero él me hizo un comentario, me dijo: fíjate que a mí me dijeron que las personas cuando yo predico se convierten, pero yo no tengo esperanza, ni tengo propósito. Bueno, está funcionando el don, está funcionando el don, pero su corazón no ha despertado a más, se quedó como un bebé espiritual. ¿Y qué pasa con un bebé espiritual? El que no avanza, retrocede. Y entonces yo diría que las capas de tiniebla de su propia carne ya lo envolvieron nuevamente. ¿Qué necesita esa persona? Yo diría que una consejería específica en el segundo nivel de por aquí. Hay que entrarle directo, vos. Perdóname, pero la espada es una palabra. Ahora, yo supongo que él ya tuvo eso. ¿Qué pasa si alguien ya tuvo eso, pero no se sigue realizando el plan de Dios en su vida? Esclarezcamos. La mayoría de ustedes han pasado por consejería y saben lo que es eso. Ya saben lo que es eso. Y la consejería es una confrontación directa al poder de las tinieblas. Para mí este hombre no ha tenido una confrontación directa con la palabra de Dios. La palabra de Dios no regresa vacía. No regresa vacía. Este hombre está jugando con las cosas de Dios o hay un pecado que tiene y no lo quiere soltar. Así de sencillo. Puede ser adulterio. Entonces el adulterio o la fornicación o la pornografía, cuando Dios dice y dice y dice, el Espíritu y podemos llegar a apagarlo. Y después de llegar a decir no tengo esperanza, decir no tengo esperanza ya es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ojo. Nos salimos del tema, pero quiero ver. Pero también puede estar pasando los de Juan el Bautista, que se quedó con la misión, con la obra que estaba haciendo, pero ya se la hizo como el bueno soy yo. No es Dios el que hace, sino que soy yo.
La parte y eso final, es donde entra el pecado también. la pues. parte final de Juan el Bautista, sabiendo que era el Cordero de Dios, ya en la cárcel está con duda de si eso no es. Pero antes, él debió haber entregado a todos sus siervos Así es. al funcionamiento del reino. Pero él se quedó con alguno, como quien dice, me quiero quedar con cierta parte de gloria. No, y siguió bautizando. que Siguió ya bautizando. No le correspondía. Ya no, porque ya no es el arrepentimiento clásico que venía, sino que ahí estaba el que venía detrás de él, que le iba a bautizar con el Espíritu. Hay un pequeño retroceso en Juan el Bautista, pero recordemos la prédica de ayer, enfoquémonos en lo de ayer, porque nuestro papel es ser un completo Juan el Bautista, heraldo de Dios hoy día, sin cometer esa falla. Por eso dice, yo no soy Cristo, y nosotros tenemos que tener claro, nosotros no somos Cristo, tenemos dones, pero los dones no nos hacen ser ni Dios, ni nos hace ser superiores. Y eso es a lo que voy. Es que parte. Cuando yo hablo, cuando yo predico, la gente se convierte. Es O sea, yo. Él está diciendo ahí, con esas palabras, que Él es el que hace que la gente se convierta, y eso no es cierto. Sí. Y eso es donde está la oscuridad Cuando sobre el corazón de ese una hombre. persona llega a decir, yo ya no tengo esperanza, ¿qué le está diciendo al Espíritu Santo? Ya no sos necesario. Blasfemia. ¡Ja! Terrible, mi hermano. Díselo de parte mía. Y si lo conozco, decirle que lo invito a platicar. De veras, fuera de broma, ese hombre está en peligro. Está en peligro. Bien, no sé si terminé, corazón. Bien, me interesa el siguiente esquema, solo véanlo, por favor. El reino de Dios, ahí estamos, pasado, presente y futuro. En la primera flecha es el Edén, la línea verde que viene hacia abajo es la caída del hombre. El hombre caminando en el Antiguo Testamento, el hombre que se entrega a Cristo. Por favor, siga la línea esta. Este es el caminar de los cristianos, el tiempo del arrebatamiento. ¿Vamos bien? El tiempo que vamos a vivir, todo esto que está aquí en esta pared va a ser puesto allá. Y aquí vamos a poner arrepentimiento, santidad, una tumba como esa y arrebatamiento, porque ese es el tiempo que vamos a vivir. Y lo tenemos que tener aquí, bien claro. Entonces, aquí está la iglesia que se va. ¿Qué pasa con el pueblo judío? El pueblo judío pasa a la gran tribulación, pero junto con el pueblo judío va a pasar todos los que no creyeron en Cristo y los cristianos que no conservaron su posición dignamente en el tiempo presente. Por eso ahí puse en esta flechita que aquí voy a enseñar. Aquí, esta flecha que está aquí es ese remanente, o no es remanente, esa iglesia que está jugando, que está papaloteando. No se irá en el arrebatamiento, quedará. Y junto con ellos está el pueblo judío, se me fue la flecha, aquí está. Está el pueblo judío y los que no conocen a Cristo. Pasarán a la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, estamos hablando de la batalla de Armagedón, inmediatamente vendrá el reinado de Cristo. Vendrá la última batalla que es Magog. ¿Cómo? Sí. Y posteriormente será absorbido por el aliento, cae por el aliento de Dios, viene el juicio final, el trono blanco, nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén y lago de fuego. Esta es una síntesis. El día de ayer presenté algo muy similar. ¿Se recuerdan? Esto lo tenemos que tener claro. Porque son diagramas fáciles que usted puede manejar en otro lado. ¿Cuál de todas? La de allá arriba. Ah, esa. Los que creyeron, Perdón, pero que se quedaron. ¿Estás hablando de estas? Sí, Sí. Están perdidos, van al lago de fuego. No. ¿Cómo vuelven otra vez a Dios ahí? Es muy sencillo. Estas personas que se quedan tienen conocimiento de Dios. Saben quién es Cristo. Y cuando venga el arrebatamiento, ellos se van a poner a llorar y tienen dos opciones. O se dejan poner la marca o mueren por dar testimonio de Jesucristo. Y si mueren por dar testimonio, son los que van a aparecer allá arriba, que no tienen traje. Y el Señor le va a decir, ¿y estos quiénes son? Va a decir, pues estos son... Rescatados como por fuego. Sí, Señor. Ya los salvos son por sangre.
Por eso, en su bondad y longanimidad, Dios ha prolongado todo. Pero lo que a veces nos cuesta entender es que Dios no es tonto. No lo es. No confundamos tontería con la bondad y el amor de Dios con la cual nos ha perseguido, como un padre persigue a su hijo. ¿Estamos? Bien, por tiempo voy a parar aquí. Quería enseñarles otra gráfica, pero mejor para que estén todos los demás hermanos presentes. Oremos entonces. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos estas cosas, por romper en nosotros los muros de tiniebla, de incomprensión, de desasosiego. Gracias, Señor, por poner paz por medio de tu palabra y entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por preparar nuestro corazón al tiempo presente y al tiempo futuro. Gracias, Señor. Señor, danos tu gracia para la permanencia intermedia y permanencia final. No importa si nos vamos en el arrebatamiento o por tu gran amor tú quieres que entreguemos nuestro tacuche antes, pero danos la gracia de hacerlo dignamente. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén.